Uribe ya sabía de las grabaciones del Ñeñe. Hernández era una garganta desafinada que podía terminar cantando en los expedientes. El mismo fiscal general se lo recordó públicamente en su momento. A Hernández lo matan en Uberaba, Brasil, el 2 de mayo de 2019. País en el que en un pasado había operado Marquitos Figueroa, jefe del mítico clan narcoparamilitar que ha venido operando en la costa caribe desde hace décadas. Allí lo capturaron y lo extraditaron. Figueroa conocía la forma en que operaban las estructuras sicariales brasileñas. El Ñeñe, esa noche, se convierte en otro más de los testigos que hubieran podido hablar en contra de Álvaro Uribe Vélez. Él es otro de los buenos muertos que han dejado a la vera del camino los expedientes que vinculan al Matarife. El 24 de abril de 2018, pocos podían creer que la frase hubiera aparecido colgada en su cuenta de Twitter. Al fin y al cabo, al Matarife, todos lo veían como un mafioso que escondía su sociopatía con el embeleco de su pausada voz de monseñor y un nutrido protocolo de formas conservadoras. Hacía apenas algunos días habían asesinado al principal de los testigos en su contra dentro de un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Fue entonces cuando emitió la mencionada amenaza pública dirigida a todos quienes supieran algo de él que pudiera ser revelado a las autoridades. Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto, rezaba ese trino surrealista. Álvaro Uribe Vélez le acababa de escupir al país sin ningún atisbo de pudor su más conocida verdad. Traduciendo el trasfondo de aquellas palabras escritas en su cuenta de Twitter, el Matarife le dijo a la sociedad: soy un mafioso asesino y al que hable de mí lo mato. ¿Y qué? A Carlos Enrique Areiza, ex policía y ex paramilitar, le advirtieron de una muerte lenta para él y su familia si no se retractaba de las acusaciones realizadas en contra de Luis Alfredo Ramos, un político antioqueño acérrimo uribista que también llegó a ser gobernador de Antioquia y que está a la espera de ser sentenciado por sus vínculos con el paramilitarismo. De acuerdo con el testimonio de Areiza, Ramos sostuvo reuniones con Ernesto Báez, con Freddy Rendón, alias el Alemán, y con Juan Carlos el Tuzo Sierra, 3 narcos y paramilitares ejecutores de cruentas masacres y reconocidos lugartenientes de Uribe. Areiza también figuraba dentro de la lista de testigos en contra del expresidente en uno de sus más de 200 procesos judiciales. Él fue el muerto icónico que a través de ese mensaje histórico en Twitter terminó bautizando a los que lo precedieron y a todos aquellos buenos muertos que siguieron cayendo. Ellos, como el Ñeñe, no se quedaron callados y hoy siguen bajo tierra gritando la verdad.
Pedro Juan Moreno Villa fue socio de Álvaro Uribe en una empresa de importación de precursores químicos para la producción de cocaína que fue perseguida por la DEA. Obró como su mano derecha en la gobernación y le colaboró en la conformación del paramilitarismo de Estado encarnado en las tenebrosas Convivir. Moreno Villa planeó y ejecutó las decenas de masacres que fueron realizadas desde el despacho de la gobernación de Antioquia. Este socio de Uribe fue asesinado tras un atentado al helicóptero que lo movilizaba el 24 de febrero de 2006, después de haber terminado peleando con el Matarife, quien se convirtió en su peor enemigo. Moreno, que veía a Uribe como un narcotraficante igual a él, se atrevió a denunciarlo, y esto lo llevó a recibir una amenaza de un mandadero del otrora presidente. Detrás de él moriría Nancy Ester Zapata Orozco. La mujer apareció días después de ser avaliada con un cartel colgando de su cabeza que la tildaba de zapa, expresión que en Colombia caracteriza a los delatores. Doña Ester era trabajadora de los hangares y también sabía todo acerca de cómo mataron a Moreno Villa. Ella dejó un correo electrónico muy explícito al respecto que le dirigió a un defensor de derechos humanos en su momento. Escribo volando porque sigo nerviosa. Al parecer se dieron cuenta de que los estaba oyendo. Se pusieron muy peliparados conmigo porque los oí hablar de ese señor Pedro Juan Moreno, que te dije se le cayó el helicóptero porque aquí le quitaron el repuesto y no sé si el presidente Uribe dio la orden, pero sí sabía, y don Berna también. Posteriormente el propio comandante paramilitar y narcotraficante alias don Berna no solo declararía haber ordenado las muertes, sino que señalaría a Álvaro Uribe Vélez como el actor intelectual de ambos homicidios. El periodista Daniel Coronel, en su columna de este domingo, titulada Aquí no hay muertos, resaltó a partes del libro Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que su autora, la abogada e investigadora María McFarland, revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Se llamaba Nancy Ester Zapata Orozco. Encontraron su cuerpo tirado en un hangar de Olaya Herrera en noviembre de 2007. La policía que custodia el terminal aéreo no vio nada, tampoco los vigilantes privados. Nadie oyó nada. La mujer tenía un certero disparo en la nuca. A su lado dejaron una cartulina que rezaba: aquí no se aceptan zapas. Hernán Darío Zapata alias Peloechonta, ex sicario del grupo paramilitar y de limpieza social Los 12 Apóstoles, conformado por Santiago Uribe y bendecido por su hermano Matarife cuando ya era gobernador, organización a la que se le atribuyen varias masacres, fue asesinado por los mismos miembros de la banda. Según varios testimonios, a Peloechonta lo mandaron a matar los Uribe porque temían que se le fuera la lengua con el nombre de sus patrones y financiadores. Por las mismas causas fueron ultimados los hermanos Múnera, Carlos Ernesto Espinal Cano, uno de los hermanos Pemberti y alias Tolima. Al teniente de la policía Víctor Hugo Méndez lo asesinaron después de haber iniciado las investigaciones que relacionaban a los hermanos Uribe con la banda. También al teniente de la policía Franklin Alexander Telles Arévalo y a José Leonidas Rada, extorsionado por este grupo criminal tras haber ofrecido su testimonio a las autoridades. A todos ellos, del firmamento les cayeron las balas por ser potenciales soplones de aquellos apóstoles con alma de motosierra. A algunos no les fue tan mal. Los pocos que se salvaron de esta cuadrilla celestial liderada por el hermano del Matarife tendrán que seguir huyendo durante el resto de sus días. Incluso hubo uno al que lo agarró un milagro, Eunicio Pineda Luján, un campesino de la zona que conocía algunos secretos de esta cofradía de hacendados y mafiosos. Fue torturado por un sicario que con un alicate y sin anestesia le arrancó cada uno de sus dientes hasta dejarles las encías desnudas.
Después los sicarios le dijeron que corriera para jugar con él al tiro al blanco. La suerte del humilde campesino y el trasnocho de los hombres hizo que solo le atinaran un tiro en un brazo. Pineda conocía la zona y supo correr por donde no lograron encontrarlo. Años después, lo pudo ubicar el fiscal que acusó a Santiago Uribe, que logró llevarlo a declarar a juicio el horror que había vivido. Lo vi en la finca de Álvaro Vázquez, entregando armas corticas y también lo vi en la Carolina. Y así, es que cuando él iba llegando a la finca de Álvaro Vázquez, que iba de Medellín, él llamaba. Entonces ahí mismo ellos le contestaban: tío, de parte del abuelo, me copia. Así decían. Entonces ya ellos decían: viene don Santiago. Me tumbó al suelo, me puso el pie aquí, me sacaba los dientes con un alicate, me decía que yo era un sapo. Yo mismo cogí el teléfono y llamé a la fiscalía y dije que eso era verdad. Francisco Villalba, soldado del paramilitarismo y uno de los hombres al mando de Salvatore Mancuso, fue asesinado en abril de 2009, después de haber sufrido varios atentados. Villalba, conocido como el profesor de los descuartizadores, se entregó a la justicia agobiado por la culpa que lo llevaba a ver las imágenes y oír los gritos de sus víctimas en pesadillas. Tras el reconocimiento facial que le hicieron varios sobrevivientes de la masacre del Aro, narró cómo Uribe, de gobernador, observó aquel circo sangriento desde un helicóptero. Villalba fue testigo directo de la relación del Matarife con la plana mayor del paramilitarismo y de cómo fue ese gobernador quien dio la orden de borrar el pueblo. Antes de su muerte aseguró haber sido condecorado por su crueldad el día de la masacre y dijo tener pruebas en video de este y varios hechos más. Por eso Villalba se reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia lo condecoró por la masacre del Aro. Y se lo digo de frente, me la dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente le digo al país: esperen el video, las fotos y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo y tras llevar 23 días en libertad fue asesinado. Muchos investigadores involucrados en el caso aseguran que las pruebas en video existen y que hoy en día son el seguro de vida de los pocos sobrevivientes. Y después de soportar además silenciosamente la desaparición de los seres queridos, fui llamado por clamor familiar para tomar las riendas de unas autodefensas que tenían que ser reconstruidas. Álvaro Uribe ordenó el asesinato de Vicente Castaño, aseguró el jefe paramilitar Don Mario, en versión rendida bajo la gravedad de juramento ante un fiscal especializado. No titubeó al afirmar que el Matarife tenía relaciones directas y permanentes con varios de los altos comandantes de las AUC y que estaba temeroso de la forma en que Vicente manejaba esa información. Don Berna, que inició su vínculo con el cartel de Medellín en los 80 como guardaespaldas del temido narco El Negro Galeano y que conoce a Uribe desde que era el peón del cartel de Medellín en la Aerocivil, respaldó esta versión en declaraciones ante la justicia. A Vicente Castaño lo mata el gobierno, aseguró Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien narra cómo Uribe, a través del alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, hoy en día prófugo de la justicia, fraguó el asesinato del mayor de los hermanos Castaño, fundadores junto con el señor Masacre del paramilitarismo colombiano. El ex paramilitar Pablo Hernán Sierra se sometió a la justicia, aceptó cargos y decidió contar la verdad sobre el Matarife. Sierra asegura que el mismo Luis Carlos Restrepo, en su labor leal como empleado de Álvaro Uribe, fue determinante en el crimen del otro de los hermanos Castaño. Me refiero a Carlos Castaño, el mesías icónico de las autodefensas de Colombia. Diría yo que el último favor,
que le hizo don Berna. Diría no, lo digo porque así fue. El último favor que don Berna le hizo al expresidente Álvaro Uribe fue matar a Vicente Castaño. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque resulta que yo era compañero de patio de don Berna. Y lo de la muerte de don Vicente Castaño fue un favor que don Berna le hizo porque Álvaro Uribe no concebía de que, siendo tan exitosas las desmovilizaciones para ese entonces de las autodefensas, resulta que el jefe máximo, el fundador de estos grupos, estaba vivo. Entonces recurrió a don Berna. Y don Berna pues ya recurre a Rogelio y otras personas que ya don Berna ayudará a contar con mayor propiedad esto. Yo cuento hasta donde yo estoy enterado y así es que se produce la muerte de don Vicente Castaño. Como comisionado para la paz del Matarife, Restrepo llevó siempre con altivez los ideales de la seguridad democrática. En desarrollo de sus funciones, mandó a sacar de la cárcel a Daniel Alberto Mejía Ángel, paramilitar cargado de verdades acerca de Álvaro Uribe, para que sus mismos secuaces lo incineraran vivo. Al ex procurador delegado para la policía Guillermo Villa Alzate lo asesinaron después de alertar sobre las alianzas que Uribe había hecho desde la gobernación con la policía y el ejército, con el fin de ejecutar masacres y crear grupos de limpieza social. Y no cabe la menor duda de que el próximo que van a asesinar soy yo. Tantos casos, o sea, no sé si ustedes también los tienen documentados. El doctor Villa Alzate en Medellín, cuando Álvaro era gobernador, Uribe era gobernador, él dijo que él se había aliado con el comandante del ejército y de la policía para unas masacres y para que grupos de limpieza allá, y pues lo asesinan. Ese es uno de los primeros. Está Francisco Villalba, que también lo denuncia a Santiago Uribe y Álvaro por la masacre del Aro, y también de que Santiago pertenecía a los 12 apóstoles. Francisco lo asesinan en la Estrella. En la Estrella. Está el caso de Juan Monsalve, que también intentan asesinarlo y envenenarlo, y después un atentado, creo que le hacen con cuchillo en la cárcel de Itagüí, tengo entendido. A Sergio Humberto Parra Osa, uno de los mejores y más honestos investigadores que había en la fiscalía, lo acribillan dentro de su carro en un semáforo situado frente al Hospital Infantil de Medellín. Lo agraciaron 21 balazos cruzados. Algunos fueron disparados desde la moto que se parqueó a un lado del vehículo, y los otros desde la camioneta que se acomodó al otro costado. Este fue uno más de los 11 investigadores que le asesinaron al magistrado Iván Velázquez, adalid de la lucha contra la parapolítica. La muerte de Parra Osa se produjo después de las múltiples capturas logradas por su unidad y mientras cursaban varias investigaciones que ya habían dado como fruto la captura de algunos oficiales como el mayor Álvaro Cortés Morillo, jefe de operaciones del Grupo de Caballería Mecanizado número 4, quien terminó condenado por los vínculos y apoyo a los paramilitares. Él era uno de los investigadores que seguía las pistas de sangre dejadas por el señor Masacre tras su salida de la gobernación de Antioquia. Jesús María Valle advirtió la responsabilidad del ejército y de toda la infraestructura institucional que representaba el gobernador frente a más de 150 homicidios de campesinos indefensos. También advirtió a gritos en cartas que se venían las masacres del Aro y la Granja, pero obtuvo como enérgica y oportuna respuesta gubernamental 2 tiros en la cabeza que lo convirtieron en otro de los mártires que ha dejado el aparato organizado de poder que preside Álvaro Uribe Vélez. Durante la velación de Jesús María Valle Jaramillo, los familiares afirmaron que en repetidas ocasiones había denunciado con nombres propios la violación de derechos humanos por parte de grupos paramilitares que estarían vinculados con el ejército. Las autoridades departamentales y el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez no le prestaron atención y lo llegaron a tildar de enemigo de las Fuerzas Armadas. Él se enfrentó duramente a Álvaro Uribe Vélez, a los paramilitares, al comandante de la Cuarta Brigada acá, quien lo trató de mentiroso, y él dijo, no, pues está la fiscalía,
para que prueben a ver quién es el mentiroso, que lo hagan. Si mató a Jesús María, eso se sabe, todo el mundo lo sabe. Los paramilitares, con los militares, con el DAS, con el gobierno, con todos por defender los derechos humanos. Sigue sus pasos Augusto de Jesús Botero Restrepo, agente del CTI que investigaba la muerte de Valle, asesinado de 6 balazos en Medellín. John Freddy Sass alias Rosco, según el dictamen de los guardias que lo cuidaban, fue tan hábil que pudo ahorcarse con las manos amarradas. Posteriormente, Medicina Legal dijo que había sido asesinado tras haber declarado ante un tribunal de justicia y paz, en el que dejó constancia de la relación de los hermanos Uribe Vélez, Álvaro y Santiago, con el fortín paramilitar que se montó en la mítica hacienda Guacharacas y su relación directa con varios asesinatos. A Pedro Antonio López alias Job, paramilitar y mafioso, lo asesinan después de que los medios dieron a conocer que fue invitado a Palacio por el Matarife, donde planearon un montaje judicial en contra del magistrado Iván Velázquez, investigador de los políticos relacionados con el paramilitarismo. Job estaba a la espera de ser indagado por las relaciones del Matarife con el Bajo Mundo. No alcanzó a llegar nunca al despacho del funcionario encargado de escucharlo. La Fiscalía impuso restricciones para salir del país al exasesor jurídico del gobierno del expresidente Uribe Vélez, Edmundo del Castillo, y también al exasesor de comunicaciones César Mauricio Velázquez. Juntos fueron llamados a juicio por las reuniones clandestinas que habrían sostenido en Palacio con el jefe paramilitar Antonio López, alias Job, en abril del 2008. Esperan que detrás de este ajedrez caiga al que ellos consideran como el rey de este escándalo, Álvaro Uribe Vélez. Al Bandi le pasó lo mismo, así le decían a César Villegas, uno de los mejores amigos y socios de Álvaro Uribe. A Villegas, que lo acompañó en la feria de licencias para los aviones del cartel de Medellín que montaron en la Aerocivil, le cayó el mismo aguacero de balas que siempre le llueve a quienes al Matarife le conocen las pulgas. La ráfaga lo atravesó precisamente el día anterior a una declaración que iba a rendir en la embajada americana. Hay una persona clave en toda la administración de la aeronáutica civil de Álvaro Uribe que se llama César Villegas. César Villegas fue asesinado el 4 de marzo de 2002, precisamente cuando Noticias 1 empieza a investigar la aparición del helicóptero de la familia de Álvaro Uribe en el complejo de cocaína más grande del mundo, que es Tranquilandia, y cuyas licencias fueron otorgadas por el señor Uribe y por el señor Villegas. Esta persona aparece asesinada 2 meses antes de la elección presidencial de 2002. Ese crimen, por supuesto, pues favorece la impunidad de lo que se tendría que saber frente a las licencias que tenía Pablo Escobar para transportar cocaína y que firmó Álvaro Uribe. A David Ballén también lo alcanzó una de esas motos que hacen parte de la cultura popular. En ella iba el sicario que le presentó la muerte a este investigador y abogado penalista que había estado atando hilos durante meses y que era uno de los principales testigos del proceso de las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. El proceso del DAS nada dentro de una asquerosa olla podrida en sangre que prueba y revuelve el señor Masacre. La voz de Francisco Villalba, este buen muerto que lo sabía todo, se suma a la de varios testigos calificados que aseguran que Uribe es quien mandó a matar al icónico humorista Jaime Garzón. Él acaba con una de las mentes más brillantes del país, gestora de un humor ácido, punzante, cocinado a fuego lento en elegancia e inteligencia, pero además sencillo y ágil, tan fluido que se llegó a colar en los cócteles empresariales y en los pasillos ministeriales, en las universidades, colegios y bares, en las plazas de mercado, entre los vidrios que guardaban las conversaciones con los taxistas, en las reuniones familiares, en los despachos judiciales y en cualquier lugar en los que se hiciera necesario, un ejemplo de la élite pestilente a la que no hemos dejado de seguir como borregos. El humor de Jaime era muy peligroso. Podía debilitar los engranajes de la maquinaria genocida que en ese momento había llegado a ese pico de producción del que no ha descendido jamás. Era un humor pandémico que le sacaba la depresión a una sociedad que no paraba de ver muertos cada vez que prendía el noticiero. Jaime lograba con sus risas aquello a lo que más le teme un régimen:
a que la gente piense. A Jaime Garzón lo mataron no solo porque sus personajes retrataban lo más oscuro y doloroso de nuestra sociedad, sino porque a través de ellos nos llevaban a un proceso de reflexión sobre nosotros mismos y muy especialmente sobre aquello que queríamos dejar de ser. Específicamente, cercando las circunstancias de su muerte, a Jaime lo asesina la banda La Terraza por órdenes directas de Carlos Castaño, en asocio con José Miguel Narváez, subdirector del DAS, institución bandera del programa presidencial y en abierta coautoría con el Ejército de Colombia, porque dibujaba con sus caracterizaciones a Álvaro Uribe Vélez, alias Matarife, como lo que es: un mafioso, un narcotraficante y un genocida de la más baja estopa. A Garzón lo manda a matar el Matarife por burlarse de él. Villalba, en la misma declaración, señala también a los hermanos Uribe Vélez como autores intelectuales del crimen de Eduardo Umaña Mendoza, el defensor de derechos humanos e investigador de varias masacres en Antioquia. A Umaña lo asesina la banda sicarial La Terraza, la misma que acaba con la vida de Jesús María Valle, el activista ya reseñado que le avisó al gobernador Uribe de la inminente ejecución de varias masacres. Ese grupo sicarial es el encargado de asesinar en el barrio Chapinero de Bogotá a Mario Calderón y a Elsa Alvarado, una pareja de reconocidos ambientalistas comprometidos con la protección de los páramos y el trabajo social con las comunidades campesinas. Que en esa reunión de que yo le hablo de San Pedro de Urabá, por lo que dicen, yo no soy investigador, se toma una resolución por parte de los paramilitares, en ese momento en cabeza de Castaño, porque Castaño pues, fue encontrado como el autor intelectual junto con los señores de La Terraza, que es una pandilla que dirigía este señor que llaman Don Berna. Entonces yo creo que después los mismos de La Terraza, cuando están siendo liquidados por Don Berna, ellos confiesan, y están en el espectador sus declaraciones, ellos confiesan eso, pero entonces estos son los autores materiales. Yo creo que había de otras partes, yo me acuerdo que este compromiso, que es interpretado por determinados sectores del país, como todavía lo interpretan, un grupo que está trabajando con derechos humanos tiene relación con la guerrilla. Yo creo que es esa opinión de la cual pues algunos sectores que trabajan con los paramilitares, que trabajaban a veces desde una época institucionalmente con los paramilitares, dicen, y en sus narices pues se mueven todos estos crímenes, todas estas cosas. Sí, convulsionó. Yo creo que el hecho de que hubiera sido en su apartamento, porque uno se pregunta, si el ataque iba dirigido contra Mario, ¿por qué no lo mataron en la calle, por ejemplo? O viniendo del Sumapaz, ¿por qué tenían que hacerlo en el apartamento y delante del niño y de los suegros y matar al suegro? Es decir, en ese contexto, yo creo que eso para todos los colombianos también es como dejarlo a uno sin piso, ¿no? Es decir, mire, usted no está seguro ni en su cama, ni en su cuarto, ni por más de que haya porteros de 24 horas, usted lo pueden matar en cualquier momento. Estos dos académicos, doctorados en las más prestigiosas universidades europeas, habían denunciado el genocidio paramilitar en Tierra Alta, Córdoba, lugar de reunión de la plana mayor del uribismo con los comandantes paramilitares antes de ser asesinados el 17 de mayo de 1997 junto con Don Carlos, el padre de Elsa. Se salvó la abuela y el nieto de 18 meses que lo escuchó todo, escondido en un armario. A Mario le pegaron 36 tiros y a ella otros tantos. La muerte de estos dos intelectuales pertenecientes al Centro de Investigación y Educación Popular CINEP fue ordenada por la Junta Directiva de la Corporación Criminal del Señor Masacre. Quienes pusieron a andar este triple homicidio fueron tres de los paramilitares más allegados a Álvaro Uribe: Salvatore Mancuso, Don Berna y Carlos Castaño. El operativo mortal se ejecutó a través de Daniel Alberto Mejía Ángel, que sirvió de intermediario para pagar los sicarios y que también es otro de los buenos muertos del Matarife. Estos crímenes tienen el mismo denominador común. Todos están untados de aquella mezcla alquímica productora de miles de muertos, compuesta por el DAS y sus sicarios en cabeza de José Miguel Narváez, los más altos oficiales de la fuerza pública, los cuadros paramilitares al servicio de un gobierno criminal dirigido por un hombre decidido a imponer disciplina y buenas costumbres
a través de una doctrina fascista a la que decidió bautizar como la seguridad democrática. Y la misma banda de ágiles gatilleros que fue la encargada de bajárselos a todos. La Terraza, de donde cayeron las balas fatídicas que nos dejaron sin Elsa y sin Mari, sin Garzón, sin Umaña y sin Jesús María Valle, es una bandola de mercenarios en moto contratados a destajo por los carteles del narcotráfico de la época y algunos bloques paramilitares. La mayoría de sus miembros fueron apareciendo asesinados hasta que Carlos Castaño le dio por organizar parranda e invitar a los que quedaban vivos en su finca en Córdoba. Allí no esperó a que parquearan antes de dejar como una coladera la camioneta en la que llegaron los 9 cabecillas restantes. La banda La Terraza entera viene siendo otro buen muerto del Matarife. Debemos cerrar dejando a medias la lista que ocupan 3 décadas de asesinatos selectivos y recordar por último a Rodrigo Lara Bonilla, a quien el expresidente Uribe ordenó ejecutar por haberle capturado su helicóptero en Tranquilandia, y el de Guillermo Cano, patrocinado por la empresa Confirmeza, sociedad de la cual era socio el Matarife y que fue la que contrató y pagó el sicario encargado de aniquilar a uno de los periodistas más honestos que ha tenido el país. De los sobrevivientes hay mucho que decir. Solo uno terminó sin dientes, pero varios estuvieron a punto de perder mucho más. A Meneses, el oficial y principal testigo de la Fiscalía en contra de Santiago Uribe, en la cárcel casi lo matan de un ladrillazo. Días después se descubrió un plan para asesinarlo desde la celda continua. Al paramilitar Juan Monsalve, alias Guacharaco, el hijo del capataz de la hacienda Guacharacas, guarida del bloque Metro, y a quien el Matarife educó desde pequeño en la criminalidad rural, lo ha consentido el destino, ya que se lo ha arrancado de las fauces a la muerte en 2 ocasiones. La primera, cuando fue apuñalado en su celda, y la segunda, cuando estuvo a punto de morir intoxicado por un veneno importado prohibido en nuestro país. José Orlando Moncada, alias Tasmania, anda escondido. No era para menos después de que en la cárcel casi lo matan a puñaladas y, ya por fuera, tras la purga de su pena, lo persiguió una ráfaga de plomo que a fusil lo sacó de su casa, corriendo como un demonio. Hacía muy poco Tasmania había dejado untado de verdades en la Corte Suprema de Justicia un expediente que investigaba al Matarife. La abogada Soraya Gutiérrez, adscrita al colectivo Alvear Restrepo, ONG dedicada a denunciar los crímenes de Álvaro Uribe ante la justicia internacional, tuvo que exiliarse después de que le agarraron el carro a plomo. Lo mismo le sucedió a Lina María Cataño, la única testigo obrante dentro de la investigación de la muerte del narcoparamilitar alias Job, mano derecha de don Berna, allegado del Matarife e invitado de honor en Palacio. El escolta de la mujer, un joven agente de policía, no corrió la misma suerte y murió baleado el día del atentado. Daniel Prado Albarracín, apoderado de las víctimas dentro del proceso en contra del hermano del Matarife por el genocidio de los 12 apóstoles, alcanzó a darse cuenta antes de subirse a su carro una mañana que todos los tornillos de las 4 llantas del automóvil estaban flojos. Yo le preguntaba si usted cree que estas masacres hubieran sucedido sin el apoyo de Álvaro Uribe como político poderoso y como gobernador de Antioquia. Mire, los grupos paramilitares no habían podido actuar como actuaron si no hubieran tenido el auspicio de la clase política. No solamente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que en esto existe un contubernio de muchos políticos, simplemente que Álvaro Uribe Vélez es la persona que pronto le sacó mayor provecho al actuar de los grupos paramilitares, porque termina siendo el presidente de la República. Pero aquí muchas autoridades, tanto civiles como militares, conectaron con esta política de Estado. Termina siendo una política de Estado, lo dice Mancuso en sus declaraciones, dice: yo termino siendo paramilitar porque fui a presentar una denuncia en un batallón y allí me invitaron a ser patrullero de los grupos paramilitares. Es una política del Estado, es una política del poder político que veía en la guerrilla y en la izquierda en su momento, porque acuérdense que acaba de pasar la elección de la UP, un gran peligro, y deciden acabar con todos los líderes de la izquierda que tenía en su momento el movimiento de la UP. Fueron asesinados, y fueron asesinados muchas personas en las regiones donde la UP era un partido fuerte, en donde puso alcaldes, puso diputados y puso concejales,
estas personas fueron asesinadas, y fueron asesinadas porque había que acabar con cualquier opción de poder en manos de la izquierda. Carlos Enrique Vélez fue recibido en la cárcel con un par de puñaladas mal puestas que lo dejaron con vida, después de haber declarado en contra del Matarife y de su abogado Diego Cadena, y tras haber sido trasladado a una de las prisiones más inseguras del país. Al temible paramilitar Alcides de Jesús Durango, uno de los testigos que daba fe del montaje contra Iván Velázquez después de un atentado perpetuado en su contra, el Matarife le cayó la boca y a las autoridades no les volvió a decir nada. Alexander Menura, exagente del DAS que se ofreció como testigo dentro del proceso que investigaba esta institución bandera de la criminalidad uribista, es otro de los que sigue observando a Colombia desde el exilio, después de que una granada entró por la ventana de su casa en la que se encontraba con su mujer y sus 2 hijos. Como siempre, estos son solo unos ejemplos. La lista no cabría en esta serie si quisiéramos documentar todos los casos de principio a fin. Viene entonces siendo más que evidente la forma en que Uribe se ha ganado el oscuro temor reverencial que aún profesan por él todos esos políticos que lo idolatran como a santo de pueblo. Al señor Masacre no lo respetan sus amigos por lo que es, sino por lo que les puede hacer. Ahora volvamos a los muertos, mejor dicho, a ese muerto alegre al que le dicen ñeño. Unos pocos de aquellos muertos tan buenos dejaron sus palabras metidas en un expediente, palpitando en una audiencia, o, como le pasó al ñeñe, cuya voz infidente quedó pegada en una grabación. Me refiero al diálogo aquel que aún perdura en esa cinta y que me tiene metido aquí, en este cuarto pegando fotos y recordando el día en que Gonzalo Guillén llegó al consejo de redacción de La Nueva Prensa con aquella noticia que vino a estallar en el centro de mi vida. Para ese momento mi existencia de montaña rusa paseaba tranquila y sin afanes por Bogotá. El día que La Nueva Prensa destapó la ñeñe política, la serie Matarife aún era un embrión sin forma. Solo teníamos grabada mi voz y el grueso de las tomas que agarró magistralmente César en una Sony digital de 35 milímetros que nos conseguimos prestar. Aunque a medias habíamos iniciado la producción, las finalidades de la obra estaban claras. Fueron las pretensiones de la serie las que me dieron la idea que terminó espichando el acelerador a fondo. Entonces llamé a Guillén y le dije, clavémosle un denuncio al Matarife adjuntando a la corte el artículo que destapó la ñeñe política. ¿Le jala? Luego de erradicar el denuncio nos tomamos aquella foto en la que aparecí saliendo de la Corte Suprema junto a Gonzalo con el documento en mis manos. La fotografía fue divulgada en Twitter y un coro multitudinario empezó a manifestar su indignación con ese gobernante mafioso a quienes los colombianos le empezaban a conocer el alma. Tras el escándalo en redes sociales se puso en movimiento una compleja estructura criminal dotada de piñones, engranajes y de un organigrama empresarial que desde la oscuridad funcionó de forma coordinada y sin fondo. El 3 de marzo de 2020 se publica el artículo de la ñeñe política. Al día siguiente, 4 de marzo, salimos de la corte sonrientes a tomarnos la foto después de haber denunciado al Matarife. Y el 10 de marzo, Álvaro Uribe decide ponernos un blanco en la frente. Ese día el expresidente se pronuncia públicamente pidiendo nuestras cabezas. Nos acusa de pertenecer a un grupo subversivo internacional que quería desinstitucionalizar el país. Realiza además un llamado invitando a la jauría de maleantes que obedecen sus órdenes a tomar acciones en contra nuestra. Recordemos que las palabras del Matarife son mágicas, palabras que le hablan directo al cielo, del que caen siempre buenos muertos cuando las pronuncia. La semana siguiente un senador graba una llamada que le hace un informante. El congresista le presenta la grabación a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Ellos contactan a Gonzalo, que al instante se comunica conmigo para contarme en su tono pausado que la oficina de Envigado, filial perpetua del cartel de Medellín que acoge a los narcos más peligrosos del país, le había ordenado a la organización de mercenarios de extrema derecha, las Águilas Negras, empezar a buscarnos en Bogotá para matarnos. Según el informante, la orden de ejecución iba dirigida en contra de los 4 periodistas que trabajábamos en La Nueva Prensa, es decir,
Diana López, Julián Martínez, Gonzalo y yo. Decido entonces que César debía venir a mi casa y terminar de grabar a la carrera lo poco que nos hacía falta de las escenas, porque no pensaba dejar que me mataran sin haber sacado por lo menos la primera temporada de la serie. Y quizá porque sacarla me daría un grado de exposición que podría amedrentar al Matarife, aunque en eso último sí me equivoqué. No se puede, Daniel. Para sacar la serie, todas las temporadas tienen que estar listas. Y ni siquiera tenemos lista la primera, me dijo mi amigo, el director. Uribe no va a descansar hasta matarlos y sabe que así puede detener las emisiones. Esto no es Netflix. De la primera temporada solo está la voz y las escenas. Pero falta editar y montar todo, hermano. No sea loco. En eso tiene razón, le contesté. Pero no tiene por qué saberlo nadie. El primer episodio de la primera temporada tiene que salir aunque no la tengamos terminada. La lanzamos la próxima semana y la vamos produciendo en el camino. Le contesté sin poder imaginar hasta dónde me traería aquel tortuoso camino que acababa de mencionar. No han sido solo los 6.402 inocentes asesinados en 8 años del gobierno de la Seguridad Democrática. Son las masacres paramilitares del Aro y La Granja cometidas por Autodefensas Unidas de Colombia cuando Uribe fue gobernador de Antioquia. Y sin sumar la estela de buenos muertos que deja la existencia de este protervo personaje. Asesinatos cometidos para tapar sus crímenes devastadores.